El Congreso de la Mañana. Continuamos aquí en vivo en el Congreso de la Mañana en este lunes, ya es el tercer día del mes de junio, estamos a través de Coco TV, que es un canal de la República Dominicana, el canal de Nelson Javier el Cocodrilo, llevando la buena comunicación, los diferentes espacios y programas en Coco TV, en el canal 30, en Aster, en el 31, en el este de la República Dominicana. Estamos, más adelante vamos a estar en Claro, ya están todos los trámites hechos para estar en Claro. Estamos en Visión Global TV en Nueva York. Muchísimas gracias a nuestros amigos en Telenor, también en Musa Visión, a Telecable Global, Telecable Total. Estamos cubriendo todo el territorio nacional y un poco más allá de nuestras fronteras. Y en este espacio, como todos los días, de 8 a 10 de la mañana, el Congreso de la Mañana. Estamos ya a nivel internacional en el Congreso porque ahora hay que hablar de El Salvador. El Salvador, sí, que en el fin de semana vimos en las redes cómo se volvió viral la toma de posesión de su segunda gestión de Nayib Bukele, con una mayoría absoluta casi del Congreso. Y desde su vestuario hasta las figuras que estuvieron ahí. Y hasta el beso también. Y la niña cómo se robó el show. O sea, fue todo. En El Salvador se dio todo. Yo creo que estamos ante un hecho histórico, estamos frente a una nueva democracia, diferente a la democracia tradicional que hemos presenciado en América Latina y el mundo, lo que los libros dicen que es democracia. El presidente Nayib Bukele se impone y así hay que decirlo porque destituyó el Congreso, con un Congreso nuevo manejado a su antojo, entonces se reelige, ni siquiera él hizo lo que aquí tanto se critica, que es la modificación de la Constitución. Él no la modificó, él sencillamente cambió el Congreso y entonces se puso y ya no tiene oposición. Oposición que en su discurso de Asunción dice que es una oposición insignificante, pero rabiosa. Él tiene una forma tan extraña de conducirse, extraña de conducirse, porque no importa quién gane, en un proceso siempre le tiende una rama de oliva al que pierde, o de olivo, al que pierde. Y entonces dice, vamos a gobernar para todos, tendremos un gobierno, aunque sea mentira. El hombre ni siquiera disimula, el hombre no tiene tacto, no tiene diplomacia. Y aún así ganó con el 85% de la población. Está en estos momentos en los primeros lugares en la valoración latinoamericana como presidente. Y yo digo que estamos frente a una nueva democracia porque a pesar de él destituir el Congreso, que es el equilibrio de la democracia, y reelegirse por encima de lo que establece la Constitución de su país, asistieron a su toma de posesión 11 dignatarios, incluyendo la monarquía, a aplaudir eso que en otros tiempos no hubiera sido una elección democrática. Y entonces desde allí vimos cómo el mundo aplaudió la juramentación de este presidente de un país que hasta el proceso pasado había muchos temas de inseguridad que él trabajó y hay que reconocerle que hizo un trabajo extraordinario en términos de seguridad, pero también contribuyó a mejorar su imagen. Al mejorar su imagen de que es un país de inseguro, pasar a un país sumamente seguro, entonces mejoró la economía en términos de inversión extranjera y en términos de turismo, porque van más gente a El Salvador porque no tienen miedo a las maras. Claro. Y eso hace que la gente tenga una alta valoración. Sin embargo, sus acciones como jefe de Estado pues dejan mucho que desear frente a lo que es el accionar democrático. Por eso yo pienso que nosotros estamos siendo testigos de una nueva democracia en América Latina. Para mí, desde este lado del mundo, que hay que verla con pinzas y que podría ser real y efectivamente muy peligrosa. Él en su discurso utilizó algunas claves muy parecidas a la del primer gobierno. En el primer gobierno, toda su línea narrativa daba luz a que él aspiraría a un segundo periodo. Señores, claro, sí. Y en este segundo periodo pareció lo mismo. Él dio luz, él perfiló un tercer periodo. Y entonces un tercer periodo, señores, ya es delicado. No es democrático. Bueno, y tú sabes, Agrario, que se tiene la convicción de que él tiene planes de modificar la Constitución
para que sea indefinido las veces que un presidente pueda reelegirse. aspirar a reelegirse. Y entonces es ahí donde también están todos los ojos arriba del segundo periodo de Nayib Bukele, porque se tilda de dictador, se tilda de autoritario, se tilda de tantas cosas, que si bien es cierto que se ha logrado mantener la seguridad y que de hecho hemos visto en las redes que se le entrevistó a un señor de 68 años, sobre el tema de Nayib, dijo no importa, él le devolvió la seguridad a este país, que gobierne como él quiera. Podríamos ese es el estar punto. frente a un gobierno de dictadura blanda. Blanda ni tan blanda. Bueno, pero podríamos estar frente a eso, porque de un lado él te castiga a los que están presos y dicen que ellos no tienen derecho, Exacto. porque los que tienen derecho son los ciudadanos, pero de otro lado entonces te lleva el Miss Universo. Y entonces tú dices... Y te proyecta al país como ¿y qué marca. importancia tiene un Miss Universo? Pues Claro. claro, porque Sí, claro que sí. si representantes de las diferentes naciones son capaces de estar en ese país es porque confían, porque Sí. se sienten seguros. Yo entiendo que esta parte, como tú has dicho, una nueva democracia, quizás algo tan diverso y un poquito difícil por un lado de entender. Por eso vamos a tratar de contactar a un periodista salvadoreño para hablarnos un poco sobre esto en un momentito. Pero hay que destacar que en este primer quintenio de Nayib Bukele hay diversas opiniones, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, dentro de lo positivo está el enfrentamiento, obviamente, al crimen organizado, que ningún otro gobierno, ninguno de los otros partidos, ningún otro presidente había podido luchar. Entonces, con esto, inmediatamente que Nayib Bukele menciona e informa cómo inicia esta lucha, él sin pensar que iba a poder lograr exactamente lo que se logró. Con esto hay que destacar que cualquier persona se puede diezmar ante un gobernante, ante un presidente. Obviamente nunca debería ser el propósito de crear una dictadura, pero dándole la tranquilidad, la seguridad a una nación. Pero ven acá, y esta comparación ahí con Bolívar. Bueno, por eso Eso hice mismo. salvedad, al vestuario que tenía Nayib en su toma de posesión, porque fue tendencia. Y si lo Así es. comparamos con el anterior, porque siempre hay que tener un marco referencial, entonces nos damos cuenta cómo este publicista de menos de 40 años, cuando asumió su primer periodo de gobierno, 36, señora de la oligarquía, porque él no viene de los claro, arrabales, claro. de la oligarquía salvadoreña, llegó al poder con una chaqueta simple, camisa blanca y sin corbata. No, ahora ya Hasta gorra y durante usaba. todo su proceso se desenvolvió con mucha ligereza en el vestir, al grado de usar gorras para atrás, Sí, muy sí, informal, y chamarra. De ir a la ONU en chamarra, de tomarse cuero. un selfie en Hacer la asamblea de la entonces, ONU. Ay, a dar este paso a luego esto. de aquella irreverencia, entonces ponerse esta chaqueta de características Príncipe. militares, Imperialista. principescas, imperialistas, Imperialistas. pues la verdad es que fue un cambio muy radical. Vamos. Toda la característica del proceso, de la juramentación, el acto solemne, tuvo característica principesca. Vamos a hacer contacto inmediatamente desde El Salvador. Está con nosotros Nelson Rauda, un periodista salvadoreño que nos puede hablar ya un poco directamente de lo que pasa en su nación y obviamente desde el punto de vista de un ciudadano de ese país de Centroamérica. Muy buenos días, Nelson. Muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado aquí al Congreso de la Mañana. Estamos Javier, Patricia, Daniela y Sagrario. Bienvenido al Congreso de la Mañana en República Dominicana. No se escucha. Está apagado el sonido. Vamos a ver, estamos al aire, No, no aquí, te escuchamos. yo Un soy el momentito. problema, quizás. Ahora sí, Hola. ahora sí. Ya. Hola, buenos días. Gracias. Perdón, con la tecnología siempre uno tiene el mismo problema desde la pandemia. Ok. Bien, muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado. Cuéntanos un poco desde tu punto de vista, primero para hablar sobre el primer quintenio de Nayib Bukele. ¿Cómo lo valoras tú como ciudadano salvadoreño, como periodista exactamente? Creo que es indiscutible hablar del tema de seguridad. La reducción de los índices de homicidios es indiscutible. Y lo que la gente más, la base de la popularidad de Bukele es que la gente se siente más segura en los barrios. Nosotros como periodistas hemos podido entrar a barrios a los que no podíamos entrar antes. Eso es indiscutible.
Ahora, la pregunta es si a uno le importa el cómo. La primera parte de la reducción de los homicidios, Nayib la logra en una negociación con las pandillas documentada no solo por periodistas, sino también por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro. Ese pacto se rompe. En marzo de 2022 hay una masacre de 87 salvadoreños en un solo fin de semana. Fue el día más violento desde que terminó la guerra. Y a partir de ese momento entra lo que se conoce como el régimen de excepción. Eso es lo que permite la enorme reducción de violencia que existe ahora y lo que trae, digamos, esa tranquilidad a los barrios. Yo creo que esa es la base de la popularidad de Nayib para un país que había estado sumido décadas en violencia de pandillas. Es un cambio enorme y radical en la vida cotidiana de un montón de personas. Y eso es lo que la gente, digamos, envidia, y creo que eso es lo que además él, como publicista, ha sabido vender muy bien al fuera. La razón por la que estemos hablando en un programa de Dominicana del presidente de El Salvador tiene que ver con eso. Y no solo ustedes, pues, sino que hay un enorme interés del mundo. Ahora, vamos a los cómo, vean. El régimen de excepción es una reducción de los derechos constitucionales que lleva más de 2 años ya, en la que la policía no necesita permiso para intervenir tus telecomunicaciones, no necesita permiso para entrar a tu casa, te pueden detener por cualquier forma, no tienes derecho a tener un abogado, pueden llevarte a la cárcel 2 meses antes de que siquiera te vea un juez. Todas esas son garantías constitucionales que teníamos y que ya no tenemos. La gente en El Salvador está dispuesta y ha votado por sacrificar sus derechos para tener libertad en las calles. Esa es la pregunta que la gente se tiene que hacer. ¿Ustedes quieren un Bukele en su país? Bueno, ¿están dispuestos a perder esos derechos constitucionales? Esa es una parte. Y lo otro es que en el tema económico, ahora en El Salvador hay más pobres que cuando inició la presidencia de Nayib Bukele. Y esos son, o sea, por propios datos del gobierno. Y lo otro, el tema de la migración a Estados Unidos. El Salvador tiene una enorme diáspora en Estados Unidos, casi 3 millones de personas. Eso no se ha reducido, los índices de migración no han cambiado radicalmente. Y el tema de los derechos, el tema de si, por ejemplo, si a vos te despiden de un puesto de gobierno, no tenés un Ministerio de Trabajo independiente al que le puedas reclamar. Si a vos te capturan, no hay jueces independientes ante quienes le van a denuncia. Si tenés un preso inocente, no podés hacer nada. La Corte no resuelve los habeas corpus. El modelo Bukele es la reducción de seguridad, pero es todas estas cosas que no se publicitan, pero son 2 caras de la misma moneda. Nosotros decíamos que, saludos a Agrario Gómez, nosotros decíamos que estábamos presenciando una nueva democracia, justo por eso que tú señalas, porque se nota que se está gobernando bajo un régimen, digamos que una dictadura blanda, pero sin embargo tiene altos niveles de valoración, al grado que a su segundo periodo fueron una cantidad extraordinaria de presidentes latinoamericanos electos de manera democrática e incluso la monarquía. Es como una contradicción. Yo no creo que sea, Sagrario, no creo que sea una democracia, no creo que puedas someterlo a ninguna de las pruebas de la democracia y que este gobierno la pase. Yo creo que es una dictadura popular, que es distinto. Pero este gobierno, la democracia no son solo las elecciones, la democracia es límites al poder. No hay nadie en El Salvador que controle los límites de Bukele. Primero que nada, la reelección es inconstitucional. La última vez que un presidente de El Salvador se reeligió fue en 1935, que fue el dictador, el general Maximiliano Hernández Martínez, que dirigió un genocidio indígena en 1932 y que se mantuvo en el poder hasta 1944, cuando hubo una huelga general de brazos caídos. Es decir, nadie, ni siquiera en ese periodo enorme de dictaduras militares durante los 70 y 80, ni siquiera esos generales se reelegían, sino que por lo menos ellos hacían el mate de transferirle el poder a alguien más. O sea, esto no ocurrió en El Salvador en 90 años, pues. No hay, el presidente de la Asamblea Legislativa fue el secretario de Bukele, y él controla absolutamente la mayoría de la Asamblea. La Corte Suprema fue impuesta. En El Salvador, la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa tiene el derecho de elegir 5 magistrados en cada término. La Asamblea de Bukele eligió 10. O sea, ha electo 2/3 de la Corte Suprema. También controla la Corte Suprema. Controla el ejército, como se vio en el amplio despliegue de todo el ejército en el desfile del toma de posesión, que no es algo usual. Nos pareció un mensaje bastante claro sacar a todo el ejército, y él saludando desde el balcón del palacio.
nos parece un mensaje bastante claro Sí. e inusual en las tomas de posesión. El control de la policía, el control del Instituto de Acceso a la Información. En El Salvador, hasta la cantidad de casos de diarrea ahora son reservados por ley. No puedes conocer nada en absoluto. Todo lo que conocemos es la narrativa del Estado. Los casos de COVID, las muertes de COVID, la cantidad de homicidios, todos esos son datos reservados, la cantidad de asesores del gobierno, cuánto gastan en viajes, o sea, lo que querás es información reservada. Entonces, Excúsame, Nelson, ¿no tienen ustedes una ley de libre acceso a la información en donde las instituciones deban dar la información? ¿Cómo no? Pero en 2019 lo primero que hizo Bukele fue cooptar a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información. Él los fue reemplazando uno por uno hasta el punto que le obedecen a él. Tan es así que los comisionados del Instituto de Acceso fueron sancionados por Estados Unidos por actos antidemocráticos. Eso ocurrió el año pasado. Es decir, sí hay leyes y sí hay instituciones, lo que pasa es que no funcionan sin el aval de Bukele. Entonces, al no haber instituciones independientes, al no haber separación de poderes, al no haber posibilidad alguna de hacerle frente hemos tenido casos, yo cubrí un caso hace unas semanas, un futbolista de la primera división el fútbol, es el deporte nacional, un futbolista del Águila, escribe una carta al presidente en Twitter porque su papá había sido detenido. La carta se viraliza y al día siguiente el papá del Díaz es liberado. Así funciona en El Salvador. Uno tiene que suplicarle al presidente, esperar un poco que la cosa se viralice y así puedes tener tus derechos. Si no se viraliza, si no logras atención, incluso con los casos que se viralizan y no pasa nada, estamos un poco a merced. Eso no es una democracia, no hay garantías de ejercer tus derechos. Entonces yo no creo que este gobierno, más allá de la elección, que es inconstitucional, y del apoyo popular, no creo que las pruebas que se requieren para que sea una democracia. Nelson, y te hago una pregunta, Patricia Herbaje, de este lado. Entendiendo perfectamente lo que dices, que es una dictadura popular, y reconociendo que ganó con un % histórico, ¿a qué tú crees que se debe que la sociedad salvadoreña está celebrando este modelo de gestión? Porque lo que nos refleja entonces es un cambio social en la conducta y lo que el pueblo quiere. ¿Qué está pasando con ustedes que celebran esto? Yo creo que la democracia, una de las partes es que las promesas de la democracia fallaron en El Salvador. Una de las partes es que cuando teníamos separación de poderes, El Salvador tuvo una vida democrática muy breve, desde el fin de la guerra civil en el 92 hasta el sábado. Wow. Y creo que la democracia le prometió a la gente, van a vivir más seguros, van a tener desarrollo económico, van a tener empleo, y ese montón de promesas la democracia no las cumplió. En cuenta van 20 años de gobierno de la derecha, que fue hiper corrupta, y 10 años de gobierno de la izquierda, que fue súper corrupta, y que fue además, y que no cambió el modelo económico, que es lo que se perseguía. O sea, no aumentaron los impuestos a los ricos, no cambiaron el modelo neoliberal del desarrollo de la economía, aunque hicieron más programas sociales. Pues en medio hay 30 años de fracaso y 30 años de violencia de la democracia. Entonces la gente le pierde la fe a las promesas de la democracia y dice, bueno, si con democracia teníamos todos estos problemas, ¿qué tal si sacrificamos la democracia para tener algo más efectivo? Ahora, el problema de eso es que cuando queramos hacerle frente al gobierno, o sea, ahora ya estamos subidos en una montaña rusa en la que no nos vamos a poder bajar cuando queramos, porque la gente ahora dice, bueno, si Bukele lo hace mal, lo vamos a quitar. De verdad lo vamos a poder quitar vía elecciones, si él controla todo. Y el otro problema que yo veo, las leyes de la física funcionan, ¿vea? Todo lo que sube tiene que bajar. Bukele empieza su segundo periodo con 80-85% de popularidad. ¿Cuánto más puede subir? La única lógica es que en algún momento tenga que bajar su popularidad. Y cuando empiece a bajar su popularidad, ¿qué pasa con los dictadores? Y la historia nos lo demuestra, pues. O sea, la historia salvadoreña nos lo demuestra. Al último dictador reelecto los tuvimos que sacar con una huelga general, después de décadas de represión. Martínez estuvo 12 años en el poder. Entonces, sí, o sea, uno no es optimista el panorama cuando la opinión pública varíe, y ustedes saben que la opinión pública es sumamente fluctuante. ¿Qué hacemos? ¿Qué mecanismos tenemos para cambiar el rumbo del país, cambiar el rumbo de los gobernantes? Ese es el problema al que nos vamos a enfrentar.
Ok, Nelson, Daniela Lizardo de este lado. Nelson, ¿qué está haciendo la oposición en relación a esta situación? ¿Cómo la oposición está trabajando? ¿Cómo está concientizando a la ciudadanía de El Salvador para que noten claramente que esto no va por buen camino si sigue de esta manera? De una forma muy desarticulada. Hubo un intento acá de hacer una candidatura única de oposición que fracasó cuando los planes salieron a la luz. La única voz opositora en el Congreso es Claudia Ortiz. Hay otros 2 diputados de oposición, pero Claudia es la persona, es una mujer joven, una mujer conservadora y es la vocera, básicamente. Y ella está tratando de ser como coherente, pero es una persona en un Congreso de 60, pues, o sea, es complicado. La oposición está, hay que decirlo, está perseguida. Por ejemplo, tenemos presos políticos, se dice que no hay, pero tenemos presos políticos, gente que tiene, de otros partidos, que tiene cartas de libertad de jueces y no se los libera. Hay muy pocas posibilidades. Cuando un juez da una resolución que es contraria a los designios del partido de Bukele, se le remueve, se le sanciona. Entonces es difícil. Y además es una oposición desfinanciada. No solo desfinanciada porque aquí hay una cosa que se llama deuda política, que significa que el gobierno tiene que pagar a los partidos cierta cantidad de dinero por los votos. Durante las elecciones pasadas, el Ministerio de Hacienda retuvo buena parte de esa deuda política y le imposibilitó a la oposición hacer campaña. Y la otra forma es que el gobierno presiona a las empresas para que no financien y no se publiciten, digamos, con lo que perciban que es oposición. Nosotros en el Faro, que no somos oposición, pero que sí resistimos al monólogo del poder, nos han quitado publicidad porque el presidente se ha burlado o ha usado en Twitter sus estrategias contra empresas que se publicitaban en el Faro. Y eso le ha sucedido en mucha mayor medida a los partidos de oposición. Entonces la oposición ha sido incapaz de articular una estrategia única contra el presidente, pero también ha tenido todo el aparataje del gobierno en contra. Es una situación muy complicada. Muy difícil, muy difícil. En cuanto a ustedes, Nelson, como periodistas, la comunicación, la prensa en general, ¿cómo está la libertad de prensa? Sabemos que siempre que hay algún presidente, algún gobernante que quiere controlar una nación, bueno, pues va a controlar parte de la prensa, pero es casi imposible que sea toda. ¿Cómo hacen ustedes para poder hablar dentro de la nación, para informarle a la ciudadanía? ¿Hay represión directa o indirecta? ¿Cómo se ha manejado esa parte? Mira, el ranking de Reporteros Sin Fronteras en 2018, antes de que Bukele iniciara en el poder, ubicaba a El Salvador en el puesto 68 de libertad de prensa del mundo. Ahora estamos en el puesto 133. Eso ha ocurrido en el quinquenio de Bukele. ¿Por qué? Bueno, a nosotros como periodistas nos intervinieron con el software israelí Pegasus, que es un software, una herramienta de espionaje. Yo estuve espiado 62 días y no estuve ni siquiera en el top 5 de periodistas del Faro que tuvieron. Hay gente que estuvo intervenida 200 días con Pegasus. Que Pegasus es un software que solo se le vende a gobiernos y que en el proceso en el que nosotros lo descubrimos con Amnistía Internacional, con Access Now, que es una organización basada con la Universidad de Toronto, descubrimos que el ataque era dirigido geográficamente desde adentro de El Salvador. O sea, aunque no tenemos el contrato de Pegasus, sabemos que nos atacó un gobierno dentro de El Salvador. Hasta ahí podemos decir. El Faro enfrenta, ahora mismo, que es el periódico donde yo trabajo, enfrenta 4 auditorías distintas del Ministerio de Hacienda. El presidente Bukele nos acusó en una cadena nacional de lavado de dinero. Nosotros en 2023 movimos nuestra sede administrativa de San Salvador a San José, Costa Rica, precisamente para hacerle frente a los ataques del gobierno de Bukele. Hay una enorme cantidad de, todos los días, si un periodista, uno de nosotros, yo pongo buenos días en Twitter y me va a salir una chorrera de insultos. Hay acoso a la prensa, hay intimidación, hay todo un aparataje las voces disidentes son reprimidas en El Salvador. O sea, ¿cómo hacemos nuestro trabajo? Con mucha dificultad, con más dificultad. Yo tengo 10 años de ser periodista, es mucho más difícil ser periodista ahora que en los gobiernos anteriores que yo cubrí, 2 de la izquierda. Pero nosotros también, pues somos salvadoreños, nos preocupa el destino de nuestra nación, sabemos más o menos lo que viene, sabemos anticiparlo,
Entonces estamos decididos a hacerle resistencia a que no se cuente un país en una sola voz que sea la oficialista, sino que también la gente pueda conocer, y cuando nos invitan afuera, a contarles el lado B de El Salvador, el lado que nos sale en las publicidades y en los TikToks de Bukele. En la línea discursiva de Bukele, en su discurso de juramentación, parecería como si fuera la segunda parte de una historia que continúa. En su discurso, él da todos los visos de que su gobierno va más allá de esta juramentación. ¿Ustedes están claros con ese tema? O sea, lo que pasa es que ya no puede, yo es bien complicado, pero si ya rompió la Constitución una vez, ¿qué le impide romperla la segunda vez? Es decir, nosotros no tenemos ninguna claridad. O sea, si ya la ley máxima del país no significa nada, ¿por qué? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué le impide a él? ¿Quién le va a impedir? Ustedes saben que la Asamblea Legislativa aprobó una ley que sancionaba con, creo que hasta 15 años de cárcel a quien impidiera obstaculizara una inscripción de una candidatura presidencial. O sea, esa era una ley destinada a que si los magistrados decían aplicar la Constitución e impedirle a Bukele participar, tenían sobre ellos la amenaza de la cárcel. O sea, es un arma sobre la mesa, pues. No hay ninguna indicación que él tenga, que él ahora sí vaya a cumplir la ley. De hecho, ya la está incumpliendo. La historia nos dice, o sea, en el 35, el dictador Martínez también hizo este mate de tomar licencia 6 meses y luego correr, no por una reelección, sino por un segundo mandato, que es como lo llaman. Y en el 39, ahí sí se reeligió. Y en el 44, cuando la gente se fue a la huelga, se quería volver a reelegir. O sea, es que no sueltan el poder. Esa es la característica de esto. Yo no sé si ustedes vieron imágenes de la toma de posesión. Si un pastor en una iglesia hiciera que su feligresía jurara no levantar la mano derecha y decir no nos vamos a quejar y seguiremos al pie de la letra lo que el líder nos diga, si un pastor lo dijera, fuera bien preocupante. No te digo si es un presidente, que es exactamente lo que pasó el sábado en la Plaza Barrios. Claro, totalmente. Gracias por darnos un poco de luz en este tema. Pues como has dicho, hay una gran publicidad positiva y sabemos que por eso te elegimos a ti, por eso hicimos contacto contigo, porque sabíamos que tenías ciertas opiniones al respecto, quizá diferente a lo que se publicita. Te agradecemos y esperamos poder seguir teniéndote con nosotros en otros momentos para que nos vayas actualizando sobre la situación en El Salvador. Gracias, Nelson, por compartir en el Congreso de la Mañana. Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Un abrazo. Bueno, y vamos a una pausa para continuar con el contenido de nuestro programa en el día de hoy. Pero obviamente, antes de irnos así brevemente a la pausa. El caso más preocupante. Bueno, yo es eso le iba a decir, o sea, nosotros, yo quisiera que como comunicadores, después de lo que yo quedé tan preocupada que yo no quisiera yo tengo que organizar todas mis ideas porque realmente uno ve un mercadeo tan bonito que es lo que él dice para afuera. Que era lo que tú decías, bueno, que trae Miss Universo, que la seguridad, que no sé. No, yo siempre he tenido claro que estábamos frente a una nueva democracia, porque las acciones de Estado dan ¿Te cuenta. parece una nueva democracia? Bueno, como lo dijo Nelson, una dictadura popular. O una dictadura popular. Porque para mí el término que él dijo, pero dictadura popular, a mí se me quedó. Bueno, pero es primo hermano, mira por qué. Porque es un gobierno que hace cosas anticonstitucionales, violatorias a todas las normas y todas las reglas, pero con resultados favorables para su en cuanto a nación. popularidad. Pero mira, resultados favorables para la nación, pero mira lo que él dice como prensa. Pero peor aún. Si no, ya hay límites, porque hay muchas cosas positivas. Pero peor aún, hace todo eso violatorio a la democracia, a las leyes establecidas en su país, y 11 mandatarios de diferentes países democráticos y la monarquía van y lo respaldan. van a refrendar su triunfo.
Sí, van a apoyar van y su lo- triunfo. yo- Entonces, y lo respaldan y no- estamos frente a una nueva forma incluso de hacer política. Yo realmente- Porque estamos refrendando lo que no es democrático. Igual que muchos, yo alabé lo positivo de Sí. Bukele. Sin embargo, ya un segundo periodo y con estas condiciones anticonstitucionales, inconstitucionales, con estas condiciones ya de cierta represión y sobre todo a la libertad de prensa, como periodista me preocupa, porque entendía que un primer gobierno, y yo no entiendo porque quizás todo de la manera correcta, él hubiese tenido un segundo periodo sin problema, pero entonces ya a este nivel, ni siquiera molestarse, como dijiste Sagrario ahorita, ni siquiera molestarse en modificar la constitución, que hubiese sido por lo menos menos dañino a la democracia en un aspecto, pero entonces absorber los poderes, cambiar de manera, de manera unilateral, entonces ahí ya preocupa, entendiendo que El Salvador necesitaba en un momento a Bukele, pero ahora realmente lo necesita, ahora será favorable. Vamos a darle seguimiento y tenemos ya a Nelson Rauda, que vamos a tratar de contactarlo en otro momento también, porque producción hizo el contacto con varios periodistas en El Salvador, pero no queríamos conversar con alguien simplemente que dijera todo lo positivo y lo que sabemos, sino queríamos conversar con alguien que también Que diga la tuviera realidad. un punto de vista diferente a lo que se publicita, porque lo positivo está ahí. En todas las redes sociales y en todas partes. Entonces, Bukele es admirado, pero entonces ¿hasta qué punto? Y hay que destacar que muchos dictadores comienzan de esta manera. Y no quiero decir, y ojalá equivocarnos y ojalá Bukele haga un gobierno realmente democrático, aunque aparentemente ya no va. Pero muchos dictadores comenzaron, porque el mismo Trujillo comenzó positivamente y siendo alabado y con cambios positivos. Hitler también. Y muchos otros también. Entonces, ojalá este no sea un ejemplo y haya ahorita que sacarlo sin cabeza de El Salvador. No, y hay que llevar, o sea, la reflexión a lo que nos lleva toda esta situación. Mira como mencionaba Sagrario ahorita, que él cuando entra muy sumiso, un joven común, con camiseta, Claro, con su y- gorra hacia atrás y todo esto. Y ahora vemos un Bukele ya con peso, o sea, Sí, con con una ese figura traje. Para la y con ese farnaria. traje que manda un mensaje totalmente de poder. El traje no fuera problema sin todas las demás cosas. Lo que pero pasa es que el con todo lo traje demás. es el mensaje no Sí, verbal. sí, Pero claro, eso, claro, pero manda claro. un mensaje En que es conjunto, peor a en veces. conjunto. manda un Los mensaje no verbales hablan más que cuando Sí, Ahora que- para que mí sepa, ese que traje, sepa. cuando yo lo vi, yo recordé aquella toma de posesión hace 6 años, en el 2018, sin corbata, su chaqueta. Recordé el Bukele que se ponía la gorra para atrás, el jaquecito, el teachercito sin cuello. Y cuando yo vi eso, dije, pero este no es el mismo. Es Y- como dijo John Acton, historiador político y escritor inglés, que dijo, todo poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Totalmente. Claro. Así que Y- estamos ante una situación delicada en El Salvador. Y no solamente eso, cómo la gente lo celebra, cómo la gente abraza o sea, esa acción de gobernar de Bukele. Incluso aquí en República Dominicana yo he escuchado personas decir, aquí necesitamos un Bukele. No, pero es que hay una realidad. Aquí necesitamos Sí, pero aquí un necesitamos Lo que Trujillo pasa- también. Bukele. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo nosotros los seres humanos, porque me voy a incluir, pero también soy un ser humano, igual que todos los demás, cómo nosotros sacrificamos todo lo demás por tener seguridad? Porque él todo lo ha comprado en base a simplemente brindarle seguridad a la Sí, ciudadanía. lo que pasa es que sí hay una realidad. Bukele entra democráticamente y hace un buen gobierno. Lo que pasa es que entonces se va a otros puntos ya antidemocráticos. Pero realmente, y como el mismo Nelson Rauda lo decía, lo que pasa es que obviamente hay otras cosas que quizás él no especificó, pero él hace un buen gobierno para la ciudadanía. Lo que pasa es que es difícil en este caso pero le está decidir quitando para- los derechos Sí, pero a lo- la ciudadanía. Por ejemplo, los ciudadanos de El Salvador ahora mismo están en una posición
que ellos dicen, yo sacrifico todo mi derecho Por eso. simplemente por el hecho de yo tener seguridad, de yo poder salir a la calle y que a mí no me atraquen, que a mí no me, o sea, Claro, que claro. no me violenten mi seguridad física ni nada de eso, pero pierdo todo lo demás. Como o él sea, decía, pierdo mi derecho de libre expresión, de libertad de expresión. pierdo mi derecho de defensa cuando Ujú. se Hasta me de acusa. información de la Exacto, administración pierdo mi pública. derecho de tener la libre información que también la tienen Sí. coartada. Entonces, ellos están en una posición que ellos dicen, yo pierdo todo lo demás, pero tengo la seguridad. Como él decía, porque hubo muchas promesas democráticas de otros presidentes de otros partidos y no funcionó. Entonces, por eso es un poco difícil también desde El Salvador, porque yo no le voy a echar la culpa a quien lo quiera, a quien lo popularice directamente en El Salvador, porque es un poco difícil decidir en este momento. Ya después, obviamente, habrá que tomar una decisión y determinar algo si está en contra de todo esto que Oye, hemos hablado, pero en el momento, ahora en el momento, es un poco difícil decidir Y hay una oposición cero. No, y es como Hay una dijo, oposición cero, como dijo. No, pero como él también dijo, es que la derecha, la izquierda, todo nos falló en los últimos 30 años. O sea, la democracia. y a eso era que venimos hablando, viendo la conducta repetida aquí en México, en El Salvador y en Estados Unidos. El mundo cambió y realmente estamos viendo un apoyo a ideologías o personas o líderes que si tú lo desglosas, tú dices, pero es que no debe ser. Lo que pasa es que todo lo ideal ha fallado. El Congreso de la Mañana.